Bien, buenas noches, muchachos. Entonces, en clase anterior estamos viendo lo que sería resistores en serie, resistores en paralelo. ¿Cómo poder hallar esta resistencia total, ¿no? Hemos visto el divisor de tensión. Hemos visto que en serie nuestro valor de voltaje no va a ser el mismo en todas las resistencias, ¿no? Va a variar la tensión. Va a depender si es de mayor o menor resistencia para que tenga mayor o menor voltaje de nuestra fuente, ¿no? No vamos a pasar lo que sería el valor de nuestra fuente. Si nuestra fuente nos otorga 12 voltios, entonces la suma de todos esos voltajes tiene que darme 12 voltios. No puedo tener más. Tampoco menos, no puedo perder. Entonces se va a distribuir en todos. Han visto que sí, en el momento de realizar los cálculos, tal vez omitiendo algunos decimales o redondeando, sí hay una pequeña diferencia, ¿no? Pero está dentro de su margen de error, porque las resistencias de igual forma tienen, ¿no?, margen de error. Entonces hemos visto la división de este voltaje en nuestro sistema en serie. Hemos realizado ejercicios, de igual forma han realizado ustedes, hemos comparado con el simulador y nos da el resultado correcto. Ahora, ¿qué pasa pero con la corriente? Voy a ampliar. Bien. Así como tenemos un divisor de tensión, de voltaje, tenemos un divisor de corriente. Este divisor de corriente ya funciona en paralelo, ¿no? Porque hemos dicho que en paralelo la tensión se va a mantener constante o variable. Constante. ¿Sí, no? En paralelo, todos van a tener la misma tensión. Si yo voy a otorgar 12 voltios, entonces cada resistencia que va a estar en paralelo va a tener 12 voltios de tensión. Pero va a variar lo que es ahora la corriente, ¿no? Caso opuesto de lo que es el circuito en serie, que la tensión es la que varía y la corriente se mantiene una sola, ¿no? Es constante para todos. Entonces, aplicamos lo que sería este divisor de corriente, estas fórmulas, cuando yo tengo resistencias en paralelo, ¿no? Como vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Tengo dos resistencias en paralelo. Entonces, tenemos la fórmula general para hallar lo que es corriente. Si voy a tener corriente, tengo el valor de mi tensión sobre mi resistencia. Y esto va a ir variando de acuerdo si va a ser para el 1, para el 2. Pero bien. Nuestro valor de voltaje, nuestro Vs, va a ser la fuente. Este voltaje va a estar en los puntos, ¿no?, inicial y final de mi resistencia. Por tanto, Vs, el voltaje de la fuente, va a ser el mismo que mi R1, que mi voltaje de mi R2, de mi R3 y así, cuantos yo tenga. Entonces, está bien, tengo voltaje. Voltaje va a ser igual a resistencia por corriente. En este caso, depende qué corriente voy a hallar, ¿no? Si voy a hallar para mi corriente en la resistencia 1 o si voy a hallar para mi corriente en la resistencia 2. Si voy a hallar en mi corriente para mi resistencia 1, entonces utilizo esta forma. Haciendo las operaciones matemáticas, me sale directamente esta fórmula de aquí, para hallar la corriente en la resistencia 1. R2 sobre R1 más R2, ¿no?, que sería la suma de estas dos resistencias en paralelo por la corriente de la fuente, o sea, por la corriente total que está ahí otorgada, ¿no? Ahora, si necesito hallar la resistencia en 2, ¿no?, en la resistencia 2, voy a utilizar la resistencia 1 en la parte superior.
y debajo lo que sería la suma de R1 más R2 por la corriente de la fuente. La corriente va a ser menor mientras más alta sea mi valor de resistencia. Si mi resistencia es 1 kilo ohmio, 15 kiloohmios, 10, 100, así, 100 kiloohmios, la corriente va a ser muy pequeña. Pero si mi valor de mi resistencia va a estar por debajo del kiloohmio, ¿no? Va a ser unos 600 ohmios, 330, 100, 10 ohmios, la corriente va a ser más alta. Viceversa, su valor va a ser. A comparación que era con la tensión. Mientras mayor era el valor de la resistencia, la tensión era mayor también. En este caso es contrario. Un poco confuso parece, ¿no? Lo que sería, si quiero hallar R1, ¿por qué estoy utilizando mi R2? ¿No? Si quiero hallar la corriente en mi R2, ¿por qué estoy utilizando R1? Esto se puede invertir. ¿No? Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿No? Por ejemplo, aquí. ¿No? En este caso, puedo hallar de esta forma. Que yo lo veo de mejor manera. ¿No? Si quiero hallar mi corriente en R1, pues mejor que yo utilice mi R1, ¿no? ¿Para qué complicarme estar utilizando otra resistencia que no es la que yo quiero hallar? Pero si ven, está invertido a comparación del anterior, ¿no? El R1 estaba arriba sobre la suma de estos dos, como si estuvieran en serie. Pero si yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, prefiero utilizar de esta forma para ubicarme bien. Si voy a trabajar para lo que es mi resistencia 1, quiero hallar el valor de la corriente en mi resistencia 1, entonces voy a utilizar mi R1 en la parte inferior. En la parte superior voy a utilizar mi resistencia total, o sea, mi R total, ¿no? Voy a sumar todas las resistencias en paralelo. ¿Cómo es en paralelo? Es a la inversa, ¿no? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así, cuantos yo tenga. Eso copio ahí y multiplico por la corriente aquí de la fuente. ¿No? Mucho más fácil esta forma. Más entendible, si yo quiero hallar de la resistencia 1, entonces uso el 1. Si quiero hallar de mi resistencia 2, uso la resistencia 2. ¿No? A comparación del otro, del anterior, que utilizaría lo que es el valor inverso. Esto mayormente utilizo cuando estoy trabajando con dos resistencias, porque es más fácil, ¿no? O sea, voy a utilizar el otro valor y luego el otro valor y ya está. Pero si yo tengo 4, 5, 6 resistencias, es mejor que yo identifique cada uno, ¿no? Si voy a hallar mi R1, mi corriente en R1, entonces voy a usar R1. Si voy a usar mi corriente en R2, R2. Y así, cuantos R's yo tenga. Pero bien, ahora sí, lo veremos en un ejemplo. Aquí está. Bien, para el ejemplo, entonces tengo una fuente de 12 voltios. ¿No? Entonces ya tengo voltaje. Ahora tengo que hallar una resistencia total, para que sí tenga voltaje total, resistencia total, y puedo hallar mi corriente total. Entonces, cuando yo tengo de esta forma, primero empiezo del fondo, o sea, de la derecha hacia la izquierda, del lado contrario de la fuente hacia la fuente. De esa forma, hacia mi fuente. Entonces, ¿cuál está al final? Tengo dos resistencias en paralelo. Entonces, primero realizo lo que sería la resistencia total. En este caso, mi resistencia 1, 2. Voy a tener mi resistencia 1, 2, ¿no? Que va a ser la suma de estas dos resistencias, pero en paralelo. Y después sumo
con mi resistencia 3, porque esto ya también va a estar en serie, una vez que yo tenga aquí una resistencia. Esto aquí va a ser como si tendría mi resistencia R12. Ahí. Y ya no tendría esto, ¿no? Sería la suma de esas dos. Entonces luego tengo yo una suma de resistencias en serie. Entonces sumo R1, 2 más R3. ¿Cómo lo tengo aquí? Este va a ser mi resistencia total. R12 más R3. El voltaje de mi fuente lo tengo, 12 voltios. R12. Como les indicaba, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, lo puedo simplificar la fórmula en vez de estar haciendo 1 sobre R1 más 1 sobre R2, directamente de esta forma. R1 por R2 sobre R1 más R2. Directamente. Más mi R3. Mi R3, 56. R1, 40. R2, 25. Realizo las operaciones. Luego realizo aquí la división. Y tengo un resultado. Tengo mi corriente total, porque utilizo el voltaje total y mi R total. Tengo 168,1 miliamperes. Bien, eso está en miliamperios. Entonces lo utilizo ahí, ¿no? Si me sale, me va a salir en amperios. Esto me va a salir 0,168. No, aquí no. Ahí. 0,1681 amperes. Así de esa forma va a salir, ¿no? Pero yo convierto en miliamperes. Puedo recorrer la coma hacia la derecha 3 espacios. 1, 2, 3. Aquí recorro 1, 2, 3, ¿no? 168,1 miliamperes, ¿no? Si quiero expresarlo en miliamperes. Es mejor expresarlo de esta forma. Hay que decir, tengo 0,168 amperes, ¿no? Entonces manejamos en miliamperes. Bien, entonces ya tengo lo que sería mi corriente total. Ahora aplico lo que serían mis fórmulas. Voy a aplicar, pero, esta de aquí. Tengo 3 resistencias, ¿no? Entonces voy a R1, R2, utilizando mi misma resistencia para cada corriente. Entonces, para R1, ¿no? Quiero saber cuánto va a ser la corriente en mi R1, en mi resistencia de 40 ohmios. Bien, aquí tengo entonces mi fórmula. Corriente en R1 va a ser mi resistencia total de la parte que está en paralelo. Me refiero a esta parte. La resistencia total, ahí. No tengo que sumar esta resistencia 3 aquí. Esta está en serie. No me sirve. Tienen que ser los que están en paralelo, los que están hacia la derecha. Ahí va a ser mi R total. R12. ¿No? Realizo las operaciones. Mi R12 es 15,38 ohmios. ¿En cuál estoy hallando? Estoy hallando en R1. Entonces, copio mi valor de R1. 40 ohmios. Realizo la división y multiplico por mi corriente, ¿no? Que está aquí. Mi corriente de la fuente.
lo tengo aquí. 168,1. Este por 10 a la menos 3 es porque estoy trabajando con mili. Este mili es 10 a la menos 3. Cuando yo trabajo con voltaje, con resistencia, entonces la corriente siempre tiene que estar en amperios, ¿no? De esta forma. Puedo colocarlo esto aquí o expresarlo con notación científica también. Pero esto siempre en amperios, no se olviden de eso. Entonces, opero esto y tengo una resistencia, perdón, una corriente en R1 de 64,63 miliamperes, ¿no? Que está pasando por aquí. Por ahí está pasando esa corriente en R1. Ahora para el R2. Tengo aquí mi fórmula. Mi I2 o en R2. ¿No? Sigo agarrando lo que sería mi R total de la parte que está en paralelo, ¿no? R1, 2. Y debajo coloco la resistencia donde yo quiero hallar. En este caso, R2. Bien. ¿No? Ya tengo lo que sería mi R1, 2, ¿no? 15,38, ya lo he hallado en la parte anterior. Y copio lo que sería mi valor de R2, ¿no? 25 ohmios. Y multiplico también por lo que es mi corriente de la fuente, mi total, 168,1 por 10 a la menos 3. Siempre a la menos 3 porque estoy trabajando con miliamperes. Si no quiero de esa forma, entonces puedo colocar la que he hallado primero, ¿no? En amperios. Siempre tengo que trabajar en amperios. Opero y tengo lo que sería el resultado. 103,42 miliamperes. Como les dije, en la resistencia de menor valor, ¿no? En este caso 25 ohmios, tenemos una corriente mayor, 103,42 miliamperes. En la otra resistencia, ¿no? En R1 tengo 64,63 miliamperes. ¿No? Va a variar lo que sería la corriente. No se va a mantener esta corriente constante de 168,1 miliamperes. Lo que mantiene constante es el voltaje, 12 voltios, para cualquiera de estas dos resistencias. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿De dónde ha sacado 15,38? Eso, por favor. Ah, ya. El 15,38 es este valor de R12. O sea, tengo lo que sería, vamos a escribir aquí, R12. O sea, sería esta resistencia 1 y 2. Como estoy hallando en paralelo y tengo dos resistencias, directamente puedo multiplicar R1 por R2 sobre R1 más R2. Así de esa forma. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo. Cuando tengo más, entonces tengo que utilizar la fórmula anterior, ¿no? Que en este caso es de aquí arriba. Ahí está. De esta forma, ¿no? Si tengo más. 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si tengo 3, 4, 5 resistencias, aplico esta. Esta otra simplificada solo me sirve si yo tengo dos resistencias, ¿no? Entonces solo lo aplican cuando hay dos resistencias. Entonces como tengo dos, R1, 2, listo, puedo aplicar. Se multiplican sobre la suma de ambos. Reemplazo en datos.
En la parte superior, R1, 40. Por R2, 25. En la parte inferior, 40, pero más 25. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale esa operación? 40 por 25 entre 65. $15.38. 15,38 ohmios. Bueno, voy a poner resistencia aquí más. ¿Por qué? No puedo sacar símbolo de ohmios aquí en el Zoom. ¿No? Y de ahí sale estos 15,38. Es la resistencia 1,2. ¿No? Es la resistencia total en paralelo de estas dos. Si tengo aquí otra, entonces mi resistencia total ya también va a ser con esa más. Cuando la tercera o cuarta o quinta resistencia que yo tenga en paralelo. ¿Entendido? Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bien. Comprobaremos con el emulador. En un momento. Bien. Se ve el emulador, ¿no? Batería. Sí, se ve. Tantos. Una batería y una resistencia. Coloco mi batería. 12 voltios. Aquí tengo mi R1, mi R2 y mi R3. De esa forma. Entonces simplemente 1. Ahí y ahí. Y ahora le doy los valores. Me fijo. R1 40, R2 25, R3 56. R3 56. R1 es 40. Y R2 25. Bien. Primero vamos a comprobar que es voltímetro. Aquí. El voltaje tendría que ser de igual forma que de la fuente. Aquí. A ver. Aquí tengo 12 y aquí tengo 2. ¿Por qué creen que se debe esta caída de tensión? ¿Por qué no tengo los 12 igual aquí, en estos puntos? Porque se va perdiendo la energía. Sí, pero a ver, ¿dónde se pierde? ¿Dónde se está perdiendo?
En En el cada R1 y en el R3. el R3 se comparte. El R3. Este es el que está ocasionando el problema. ¿Por qué? Porque estos van a ser una resistencia en sí, ¿no? Los voy a volver en una resistencia. Mi resistencia R12, ¿no? Entonces va a estar en serie con el R3. Por tanto, se está dividiendo. Es por eso que está ocurriendo ello. Se está dividiendo ahí. Es por eso que no tengo aquí. Pero este valor va a ser el mismo en esta y en esta, porque están en paralelo ambas. ¿No? Pero como estoy en serie, han visto que en serie va a ocurrir este efecto, ¿no? Se va a dividir la tensión según el valor de resistencia. Pero a ver, vamos a lo importante. Quiero ver, ¿no? Ya hemos visto esto de división de tensión. Quiero ver la corriente. Tiene que variar. Voy a abrir aquí. Voy a colocar un amperímetro. Ahí. Conectar aquí y aquí. Y este va a ser en miliamperes. Veremos. ¿No? Mi corriente total me indica que es 168 miliamperes. ¿Cuánto yo saqué? 168,1. ¿No? Va a variar es también porque el instrumento ahorita en el emulador está solo para número entero, ahí para el 168, 3 dígitos nomás. Entonces lo está redondeando ese 0,1. ¿No? Pero estamos en lo que tendría que ser. Mi corriente total es la que está en el emulador, ¿no? 168. Ahora veremos la corriente en R1 y en R2. Tendrían que dividirse. No va a ser 168 igual. Entonces vamos a abrir. Mover más abajo. Voy a colocar ahí. Otro amperímetro. Ahí. Y de aquí igual voy a abrir. Ahí. Y voy a colocar otro. Listo. Y esto que llevará miliamperes. Mili. Bien. Revisemos. Bien, resistencia en R1. Perdón, corriente en R1. 64, lo vamos a copiar. 64,6 miliamperes. Esto en IR1. Aquí en IR2 voy a tener 103 miliamperes. Reviso. IR1, 64,63. I2, ¿no? En el IR2, 103,42 miliamperes. Va variando un poco los decimales, como les indicaba, más que todo por el emulador del programa. 64,6, 103. Porque solo tiene para 3 dígitos. Entonces lo está redondeando. Pero como vemos, está dentro, ¿no? Es muy cercano el valor. Ahora, estos dos que están aquí, ¿no? Este y este, sumados me tienen que dar
el de ahí, ¿no? El total. Si aquí tengo otra resistencia, entonces va a tener otra corriente. Entonces, más esa, entonces tiene que darme igual el total. Y así si tengo 3, 4, 5 resistencias, de esa forma. ¿No? Como ven, cumple, ¿no? Cumple las formas. Bien, muchachos. ¿Dudas, consultas? Bien. Se entiende entonces. Bien. Entonces, tiene lo que sería en plataforma estos 3 ejercicios. Son para ahorita. Van a realizar estos. Voy a dividir de nuevo en 3 grupos. Esto es solo en 3. Y van a ir trabajando. Les voy a dar para que compartan de igual forma para que ustedes vayan empleando. ¿Cómo van a ir realizando? Así en general. Es el mismo circuito, ¿no? Es el mismo. Tienen 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Tienen 5 resistencias, pero los valores de resistencias varían, ¿no? En este caso tengo un K, 333, 220, 150, 470. Para el grupo 2, ¿no? 100 ohmios, 33, 470, 150, 47. Para el grupo 3, 620, 100, 22, 180, 330. ¿No? De igual forma, aquí le estoy pasando las fórmulas y el ejemplo que hemos realizado. ¿Cómo van a proceder? Entonces, atentos, muchachos. Primero, ¿no? Como para todos es el mismo esquema, solo varían resistencias. Primero van a realizar aquí esta resistencia en serie, ¿no? Simple, suman este valor más este valor. Van a tener aquí una resistencia. Ahí. Resistencia 4.5 le llamamos. Resistencia 4.5. ¿No? Solo sumando, porque están en serie. Entonces, en serie se suman directamente los valores. ¿Qué sigue? Van a realizar ya también aquí en paralelo. El R2, R3, R4.5. ¿No? Realizan la resistencia total de esos. En paralelo todos. Van a tener una resistencia. Ahí. Pueden llamarle otro nombre, resistencia 6, resistencia X, resistencia Z, ustedes pueden poner cualquier nombre. Yo voy a poner resistencia Z. Ahora, voy a tener el valor de esta resistencia total, que están en paralelos, ¿no? Voy a realizar 1 sobre R1, 1 sobre R2. No voy a tomar lo que sería esta fórmula, ¿no? En paralelo. 1 sobre R1, 1 sobre R2, más 1 sobre R3. Porque tengo solo 3 resistencias. Y así voy a hallar mi R total de aquí, ¿no? Mi R, que lo hemos llamado RZ, ¿no? Que sería la suma de estos. Y ahora tengo estos dos en serie. Entonces simplemente sumo, ¿no? Los sumo sus dos valores y voy a tener un R total aquí. RT. Tengo un B total, tengo un RT, entonces puedo hallar mi corriente total.
Eso es lo primero que tienen que realizar, hallar la I total. Una vez que ya tienen la I total, ya pueden realizar lo demás. En este caso, una vez que ya tienen I total, podemos hallar el I1. ¿Cómo? Con la fórmula. Aquí tengo mis fórmulas. No puedo hallar mi R1. Necesito mi R total de los que están en paralelo, mi I total de la fuente lo tengo, y la resistencia 1 igual la tengo. ¿No? Entonces, aquí tengo, todos estos en paralelo, tengo un valor. Entonces, aquí voy a tener mi I1, va a ser igual a ese valor. A mi R total paralelo, P, sobre la resistencia a la cual yo estoy utilizando. En este caso es aquí, al R2. R2. Y por mi corriente de la fuente. Y aquí voy a tener lo que sería mi I1. Tengo mi I1. Mi I2, ¿no? Entonces ya tendría I1, I total, I1. Mi I2 va a ser ya también, ¿no? Aquí yo tengo mi I total va a ser igual a I1 más I2. I1 más I2. Si ya tengo mi I total, ya tengo mi I1, despejo mi I2. ¿No? Simplemente llevo este I1 a restar al I total. Y tengo mi I2. Entonces, más rápido tengo el I2. Ahora, si quiero hallar aquí mi I3, no puedo hallar de esta misma forma. Para hallar el I3, voy a utilizar con esta corriente de aquí. No con la de la fuente. Esta de aquí. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí para el I3. I3 va a ser igual a toda esta resistencia total en paralelo, ¿no? Mi R total en paralelo sobre mi R3. Y ya no voy a multiplicar solo por el I total. Va a ser por el I2. Porque ese es el que se está dividiendo en I3 y en I4. ¿No? De esa forma. Tengo mi I3. Y aquí yo tengo que mi I2 es igual a mi I3 más mi I4, porque se han dividido. Este I3 y este I4 han salido de mi I2. Tengo I2, he hallado mi I3, entonces despejo el I4. Simplemente este I3 lo paso a restar del I2. Este hallo mi I4. O si quiero hallar por fórmula el I4, de igual forma puedo realizar. Aquí pondría I4, R total, R4 por I2. Lo mismo tendría que dar. A un valor cercano, porque estoy realizando con fórmula. ¿Se ha entendido lo que tienen que realizar? Es lo mismo que en el caso anterior del ejemplo, solo que ahora se ha aumentado esta zona, ¿no? Hemos aumentado estas dos resistencias en serie. Inge, ¿será que puede explicar uno más? No lo logré entender todo. Ya, vamos a explicar desde cero. Bien.
Primero lo que tienen que hallar es la resistencia total, o sea, todo. Entonces, como estos están en serie, ¿no? Siempre voy a empezar de este lado, de mi derecha, lejos de la fuente. Están en serie, entonces puedo sumar directamente. Entonces aquí voy a tener un valor de resistencia 4,5, ¿no? La suma de ambos. Y si yo lo voy a sumar, entonces se va a convertir aquí en una resistencia, ¿no? Como si fuera una sola resistencia. R45. Esta está en paralelo con el R3 y con el R2. Entonces voy a hallar una resistencia equivalente de esos tres. ¿No? Están en paralelo. Entonces, para mí, R total en paralelo va a ser igual 1 sobre 1 R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R45. Esta va a ser la fórmula que van a utilizar. Simplemente reemplaza, ¿no? En R2 voy a colocar aquí 330. En R3, 220. En R45, la suma de estos dos, que sería 620. Opero en la calculadora y voy a tener un valor de resistencia total en paralelo, ¿no? Aquí, de estos nomás. Ahora, a este valor yo voy a sumarle esta resistencia, porque esto está en serie con toda esta parte. Entonces, voy a sumar ese 1 kilo ohmio más el resultado de mi resistencia total. O sea, aquí 1000 ohmios, ¿no? Hay que manejar en ohmios siempre. Para lo que es las fórmulas, voy a manejar en ohmios, ¿no? Entonces, este sería como 1000 ohmios. Más el valor que saque de la resistencia total de paralelo. Entonces yo voy a tener una resistencia total del circuito, un RT. Voy a tener un RT, tengo un voltaje total, ¿no? Tengo un U total. Entonces hallo mi I total. Mi I total va a ser igual a mi B total sobre mi R total. Acá ya tengo mis 12 voltios y aquí abajo la resistencia que hay, ¿no? De todo esto. Listo. Tengo lo que sería mi I total. Ahora voy a hallar mi I1, mi I2, mi I3, mi I4. Para el I1, aquí tengo I1 va a ser igual, voy a utilizar las fórmulas, ¿no? Que están aquí abajo. Estas de aquí. R total por mi corriente de la fuente sobre mi resistencia a la cual yo estoy queriendo calcular la corriente. Bien. I1. Resistencia total en paralelo, ¿no? Esta RTP, la que hay primero de aquí, antes de sumar estos 1000. Tengo mi R total en paralelo. Sobre la resistencia a la cual está este I1. Está en R2. R2. Y esto multiplico por la corriente que tengo aquí a la izquierda, antes de que se divide. En este caso, I. Como ya tengo I, ya tengo el R total en P, ¿no? En paralelo de todo esto. Tengo mi R2, 330, reemplazo datos. Y voy a hallar mi I1. Y ahora les decía, este I total va a ser la suma de este I1 más mi I2. I total va a ser igual I1 más I2. I1 ya tengo, ¿no? Acabo de hallar. I total ya tengo, he hallado más antes. Despejo I2, ¿no?
Este que está sumando va a pasar a restar. Y voy a tener I2. Ahora tengo que hallar I3. I3. Utilizo lo mismo. La resistencia total en paralelo, ¿no? Antes de sumar estos 1000, sobre la resistencia a la cual está este I3. Este I3 está pasando por la resistencia 3. Entonces, R3. Por la corriente que está antes que se divida, ¿no? Aquí se dividen I3 y 4. ¿Cuál es esa? Es I2. Entonces, por I2. Porque ya he hallado aquí, ya he despejado, ¿no? Entonces ya tengo I3. Si quiero hallar el I4, igual forma puedo utilizar el RTP sobre, ya también el I4 está pasando por esta resistencia de aquí. Por estas dos. Que estas estaban en serie. Entonces su valor va a ser de la resistencia 4,5. Resistencia 4,5. Por la corriente que estaba antes que se divida. I2. I2. Y ahí tengo mi 4. Y con esto ya tengo las 4 corrientes parciales y la corriente total que me pide el ejercicio. Pueden guiarse con el ejemplo para ir realizando el ejercicio. ¿Cuánto es la corriente de I2 doble? La corriente de I2 se va a despejar de aquí. I2 va a ser igual al I total menos mi I1. Porque aquí he hallado mi I1. El valor de I2 lo voy a hallar así. I total menos mi I1. Y mi I1 voy a hallarlo con el I total. Por eso es que tienen que ir hallando uno por uno. Primero el I total, luego el I1, luego el I2, luego el I3 y al último el I4. ¿No? Como se les va a dividir en grupo, entonces van a poder pensar más, ¿no? Va a ser 8 o 7, dependiendo cuántos estén ahorita, para que empiecen a trabajar, ¿no? Automáticamente el Zoom les va a dividir. Y les va a permitir compartir, así para que vayan diciendo, ah, no, esto es así, no, esto cambiarlo, y de esa forma. Yo voy a ir entrando a las salas, entonces quiero verles que estén trabajando así en grupo. No que uno Profe, esté trabajando por su parte, ¿no? Otro que no esté haciendo. Sí, dime. en el I1, Sí, eh, el RTP, sí. antes de dividir, dijo, ¿cómo es eso? Antes de aquí. O sea, solo esta parte. Esta resistencia está en serie. Entonces, esta no cuenta para lo que es paralelo. Solo estos que están en paralelo. Todos estos. El R2, R3, R4, R5. Está bien, Inge, gracias. ¿No? O sea, no voy a utilizar el R total. El RT, este no lo estoy usando. Porque se involucra a esta resistencia que está antes. ¿No? Entonces, este RT no. El RTP, el R total, pero solo de paralelo. De todas formas, voy a entrar en cada uno para ver cómo están realizando. Pueden ir mostrando, entonces yo les digo, ah, está bien, ¿no? Corregirlo esto. Bien, pueden sacar la screen, copiar, para que divida ya en grupos.
¿no? De todas formas, va a estar este ejercicio igual grabado, ¿no? La grabación. Entonces, habría solo ese pequeño detalle de aquí, ¿no? Si yo voy a tomar, voy a volver aquí al ejercicio, si voy a tomar esta corriente, ¿no? Para hallar aquí el I3 y el I4, solo voy a tomar como R total esta parte. Ya no tomo este lado, ni este, ¿no? Solo esto. Y divido entre la resistencia que está mi corriente. En el I3 voy a dividir entonces en este, ¿no? En este otro voy a dividir en la suma de estos dos. Y así para poder hallar las que faltan, ¿no? El I3 y el I4. Comprobaremos, ¿no? Tengo mi resistencia, ¿no? 30, 20, 100, 620. Este es, ¿no? Sí, este es, ¿no? Doy play. 18.8, mi I total. Aquí yo tengo mi I. Mi I1, tengo aquí. Mi I2. Mi I3 y mi I4. ¿No? Y total 18.8. ¿Estamos bien? I1, 3.28 y 2, 15.5. Como os he dicho, está redondeando porque solo utiliza 3 decimales este emulador, ¿no? Pero está muy cercano. No puedo redondear 3.3 y que sea 15.5. Sumados ambos me da, ¿no? Si sumo estos dos, me va a dar los 18.8. Ahora, mi I2 va a ser la suma del I4 y el I3. De igual forma está cercano. 14.89 en realidad aquí debería ser, y aquí es 0,64. Sumados ambos, aquí tengo. No, los resultados son muy próximos. Partir pantalla mejor. Está pequeño. ¿No? Entonces tengo aquí mi I2, 15.53, ¿no? 15.5. I3, 14.89, 14.9 la redondeada. ¿No? El I4, 0,64, no, se mantiene. Entonces, bueno, faltaría nomás esta parte, ¿no? El RTP, pero solo de la zona que está después de la corriente que estoy utilizando, en este caso I2, ¿no? Entonces, después de este, hacia la derecha, utilizo el SRTP, no el que incluye este otro 100 de aquí, esta resistencia. Listo, Inge. Bien, no, igual está grabado en video para que lo tengan o pueden sacar screen de igual forma. Grupo 2. ¿Dónde está el grupo 2? A ver, aquí está el 2. ¿Alguien del 2? ¿Algún representante? Yo, profe. ¿Listo? En el RTP me ha salido 26,66. Ya, bien, En el R total 126,66. listo. En el I total me ha salido 94,74. Ya, En el I1 76,54. ya. Sí puede variar, como te he dicho, de jugar de los decimales que se toman. Ya. ¿Y En el 2? I2 18,2. 18, ya, redondeado, ¿sí? ¿Está bien?
Y En el 3 y I3 creo 4. que igual. Este mismo problemita, ¿no? De esta parte del Sí, esa RTP. parte nos hemos confundido igual. Sí, ¿no? Entonces se tomaría de esta forma, ¿no? Para que lo tengan de igual. El RTP voy a tomar, vamos a mover este aquí. Este es el 2. Entonces, al último tengo mis 470 y tengo una resistencia de 150 y 47. ¿No? Sumado a estos dos, tengo 197. Por eso que estoy utilizando directamente aquí. 470 por la resistencia en serie, 197, dividido entre 470 más 197. Ese va a ser mi nuevo RTP. Y dependiendo cuál quiero hallar I3, ¿no? Entonces estoy aquí. Estoy pasando por la resistencia de 470. Entonces copio los 470. Y multiplico por mi I2. ¿No? Tendría 5.37. El I4, de igual forma, tomo el RTP nuevo, divido entre la resistencia 4.5, que sería la suma de estos dos. ¿No? 197. Aquí lo tengo y multiplico de igual forma por el I2. Tengo 12.82. Si vamos revisando, mi I4, ¿no? 12.8. Como les dije, por lo de los decimales, solo toma 3. Entonces, está redondeando ese otro. 5.37, ahí lo tengo. Y 2, 18.2. Lo has redondeado, de igual forma me has dicho, 18.2. ¿No? Mi 1, 76.5. ¿No? Lo has redondeado igual. Y mi total, 94.7. Aproximado. Sumo estos dos, ¿no? Me dan aquí el 94.7. Sumo estos dos, me dan el 18.2. Entonces cumple. ¿Está bien? No solo esta parte del I3 y el I4. Hay que tener en cuenta este RTP. El nuevo RTP. Pero según lo que me has dictado, hasta el I2 está bien. Está todo bien. En la última parte nomás nos hemos confundido. Sí, este I3 y 4, ¿no? En este nuevo RTP. Por igual forma, ya conocen ahora para luego realizarlo también en la clase práctica, ¿no? Para que no tengan ese error. Y realizando de esta forma, van a ver por qué no daba el resultado antes, ¿no? Cuando hemos realizado en la anterior clase con las mediciones, ¿por qué no nos daba? ¿No? Porque hemos asumido valores que no tendrían que haber sido. ¿No? Hemos asumido un valor de tensión, hemos asumido otro valor de corriente y así. ¿No? Entonces, de esta forma es más certero. Bien. Entonces, grupo 2, de igual forma está bien. Grupo 1. Grupo 1. ¿Dónde está alguien del grupo 1? ¿Alguien del grupo 1? ¿Dónde está su representante? Si no van a estar anotados como que no han trabajado. Porque sé quiénes estaban en el grupo 1. Si me permite, ¿Quieres compartir pantalla? ¿O está bien así? la Directo. verdad lo hice todo a mano. Ah, ya. Así está bien. Ah, ya. Entonces, tus resultados. La y total, sí.
10.82 miliamperes. Ya, Y 1, hemos hallado 3.56. Y ya, 2, 7.26. ya. Acá vino una duda porque, bueno, de mi parte más que todo, ¿no? Mi I3 nos salió a todos 3.56, pero al hallar I4, ahí un poco hemos diferido, ¿no? Porque 1.26 yo saqué, mi compañero más o menos el mismo valor. Ya. Los primeros valores están bien. No, igual es, tienen que sacar Sí. 10.8, 3.56, 7.26, me dices. De la misma forma, para el I3 y el I4, esta pequeña parte del RTP, ¿no? Del nuevo RTP, Ya, ya. que tenemos que tomar en cuenta solo de esta zona. Ya nos olvidamos de estos. Eso ha sido la falla, entonces, que Sí, hemos este ha tenido acá. sido en todos en realidad, porque no tomo muy en cuenta ese RTP y bueno, también un poco mío porque no les he dicho esa parte del RTP, ¿no? Porque yo quería tomarlo, el I2 es igual al I3 más I4, Sí, porque en a lo realidad que es veo lo mismo. sumando I3 y 2 tendrían que dar, ¿verdad? Exacto, El tiene que I2. darme lo mismo. Estos dos, si sumo, me da este de aquí. Oh, ya, ya. Entonces ya tengo un valor ya de referencia. Pero la cosa es hallar uno de estos y luego reemplazando, puedo restar, sumar o hallar de igual con la forma. Igual me tiene que dar. Entonces en este caso, el RTP que se va a tomar solo es de esta última zona, porque aquí yo tengo mi I2. Entonces, después de este I2, solo esos tengo que utilizar, ¿no? La de 220, la resistencia de 220 y la resistencia de 620, que sería la suma de estas dos, que están en serie. Entonces yo listo. 220 por 620 entre 220 más 620. Este es mi nuevo RTP. Y ahora yo utilizo dependiendo de qué quiero hallar. Si quiero hallar la resistencia, la I3, que va a pasar por este R3, entonces copio en la parte inferior, ¿no? 220. Y multiplico por mi I2. Si quiero hallar el I4, entonces la resistencia que está ahí, que en este caso sería una resistencia en serie, que sería la suma de los dos, 620. Entonces ahí coloco mi 620. De igual forma multiplico por mi I2, ¿no? Y se mantiene este nuevo RTP. ¿No? Y como ven me da 5.35, 5.34, 1,90, 7.25, varía algo, ¿no? Un poco. Como les indico, va en el emulador varía más que todo porque redondea solo a 13 dígitos, ¿no? Pero como ven, cumple, ¿sí? ¿No? Todo lo que estamos realizando así en cálculos se tiene que cumplir. ¿No? Con esta parte, entonces ya estarían completos para realizar de esa forma, ¿no? Tomando un nuevo RTP. ¿Alguna duda, muchachos? Inge, en la clase presencial sería bueno que nos indique en lo que hemos fallado. Claro, en la clase presencial ya va a ser más personal, pues, con cada uno, entonces ahí reviso. Han fallado aquí, entonces se puede realizar de mejor manera, ¿no? En cambio aquí, si va a estar presentado cada uno, igual es un poco más complicado. En la clase presencial, pero como trabajan de dos, entonces yo me acerco a los dos y empiezo. No les explico aquí, esto tienen que mover, no, esto han utilizado mal, ¿no? Y al momento de realizar la medición, de igual forma. Como tengo el anterior que han realizado, entonces ahora se tiene que hallar el valor verdadero. Ahora sí tienen que hallar el valor que tiene que leerse en el instrumento. Con este ahora divisor de tensión y de divisor de corriente. Eso en la clase presencial. Vamos a realizarlo.
¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Profe. Sí. Los resultados lo va a subir a la plataforma. Sí, esto lo voy a subir ahorita lo voy a convertir en PDF y lo subo junto con el archivo que ya está. Ya, gracias. ¿No?